Amado hermano, amada hermana, que el Señor le bendiga en esta mañana. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando que estas bendiciones recaigan sobre su vida, que sean manifestadas a su vida, tanto en el tiempo que usted tiene de oración, como también en el tiempo que usted tiene ahí en el escudriñar, el estudiar la palabra del Señor. Para eso estamos en este día domingo reunidos nuevamente, para seguir escudriñando la Escritura, ¿cierto? Para que nuestro maravilloso Dios hable a nuestras vidas y continúe, ¿cierto? Hablando cada día y en cada momento a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos que nuestro Padre manifieste, ¿cierto? Lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que en esta mañana nos preparamos para continuar, para seguir avanzando en el estudio del libro de San Juan, este libro que nos ha mostrado cómo nuestro Señor Jesucristo llegó a esta tierra, cuál es el propósito que Él tiene, todo lo que le ha ido manifestando a lo largo del estudio al pueblo, ¿cierto? Al pueblo de Israel, este Dios maravilloso que se hizo carne para venir a habitar entre nosotros y que hemos comenzado a estudiar juntos. Y como les decía, ahora vamos a continuar. Hoy vamos a ver a partir desde el capítulo 4 y vamos a continuar en los versículos del 16 al 20. Ya anteriormente nuestro hermano Manuel nos ha estado hablando y vamos a seguir nosotros con este encuentro que tiene nuestro Señor Jesucristo, el diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo y cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo a esta samaritana, de la cual hay muchos prejuicios que tienen los judíos con los samaritanos, ¿cierto? Nuestro hermano Manuel ya nos estuvo explicando de que ellos no podían conversar, sobre todo si era un hombre y una mujer, pero tan grande es el amor de nuestro Señor que Él echa por tierra todos estos prejuicios y se presenta delante de esta mujer y le manifiesta lo que hay para ella en el reino de Dios. Y esta mujer allí despierta su interés, pero todavía falta para que ella pueda entender lo que nuestro Señor Jesucristo le está manifestando en el plano espiritual. Hasta ahora hemos visto que ella lo está viendo en el plano natural. Así es que, amados, nos preparamos para seguir avanzando. Y primeramente vamos a orar para que el Señor, nuestro Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, nos guíe, ¿cierto? Juntos en este conocimiento de la palabra del Señor, en este desarrollo y en este crecimiento que cada uno de nosotros va, a, va teniendo para poder entender mejor la palabra del Señor y a través de esto que el Señor hable a nuestras vidas, porque cada día Él es maravilloso para con nosotros y habla a nuestras vidas. Así es que le invito a que cada uno allí, en su lugar, en donde está allí, frente al televisor, al celular, al computador, donde allí esté usted, amado hermano, amada hermana, disponga su corazón allí para orar a nuestro Señor. Adopte una posición allí reverente, que es lo importante. No estamos delante de cualquier persona, estamos delante de el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que Él merece la mejor disposición de nuestro corazón para recibir lo que Él nos va a entregar en esta mañana. Amado Señor, Padre eterno, bondadoso, Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de justicia, en esta mañana, Señor, nos reunimos con mis hermanos. Si bien es cierto, es a través de una pantalla, Padre mío, a través de los medios que usted ha dispuesto para reunirnos, pero Señor, nos adaptamos a este momento. Nos sometemos a este tiempo, Señor, en el que usted, Padre mío, no ha cesado de hablar en nuestras vidas. Padre, y le damos gracias por esto, porque usted está hablando en nuestras vidas, aún en el tiempo en el cual estamos viviendo, Señor.
Allí tal vez no hemos podido salir de nuestras casas, no nos podemos reunir, Señor, en la iglesia como nos reuníamos constantemente, pero allí está usted, mi Dios Todopoderoso, ocupándose de hablar a nuestras vidas y ocupando los medios necesarios, los medios que tenemos disponibles, Señor, para que este propósito se cumpla en nuestras vidas, que su palabra llegue, Señor, a nuestros corazones. Oro en esta mañana por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, por los jóvenes de esta congregación, mi Dios Todopoderoso, por cada uno, Señor, para que su Espíritu Santo, Padre, ministre nuestras vidas, nos dirija en esta mañana y nos lleve al entendimiento y al conocimiento de su palabra, pero principalmente, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas, nos guíe a toda justicia y a toda verdad, y podamos entender, Padre, el mensaje que usted tiene a través de este estudio para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, le doy gracias. Y como decía nuestro hermano Manuel el domingo anterior, Padre mío, le doy gracias por todos los hermanos que están orando por cada maestro de escuela dominical, por cada uno de los que tenemos, Señor, esta tremenda responsabilidad de compartir su palabra, Señor. Así es que gracias le doy, mi Dios amado, en esta mañana. Me dispongo así, Señor, en sus manos, como así cada uno de mis hermanos, Señor, yo sé que se dispone en sus manos para tener la capacidad, Señor, espiritual de poder entender este mensaje de su palabra. Gracias le doy, mi Dios Todopoderoso, en esta mañana, dejando todo cuanto somos en sus manos, Señor, a su entera y perfecta y maravillosa y sabia voluntad, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Entonces, amados hermanos, procedemos a dar comienzo a la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra allí en el libro de Juan, en el capítulo 4, desde el verso 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, el segundo tema de conversación que tiene nuestro Señor con la mujer samaritana, que como les decía anteriormente, ya nuestro hermano Manuel nos estaba explicando, es acerca de su marido. Perdón, allí en el versículo 16 al 18, ¿cierto? Que ya hemos leído, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, al llegar a este punto, pareciera cambiar de tema de lo que venía anteriormente hablando con la mujer samaritana, que es acerca de el agua que va a saciar su sed. Esta agua, como dice, esta agua viva, ¿cierto? La mujer le dijo en el capítulo 15, perdón, en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella quería evitarse este trabajo, como nos explicó nuestro hermano Manuel. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pareciera cambiar la dirección de la conversación, o parece cambiar de tema, como si desistiera de hablarle de esta agua viva, ¿cierto? De la salvación y de explicarle el Evangelio, pero procura antes que ella quede presa allí de su pecado. Nuestro Señor lo conoce todo, eso lo hemos visto anteriormente, Él lo sabe todo. Por eso le habla de su marido. Esto nos enseña que no se le debe hablar a una persona de salvación mientras no se percate de su perdición o de su pecado.
¿cierto? Yo no le puedo hablar a alguien de salvación sin que esta persona haya entendido o el Espíritu Santo le haya revelado que es un pecador, ¿cierto? Esto es el trabajo que hace el Espíritu Santo que hizo en cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Primero nos convenció, nos hizo entender que éramos pecadores y que necesitábamos esta salvación que nos presentó nuestro Señor Jesucristo, así como se le está presentando a la mujer samaritana. Esta es la razón por la que muchas personas, especialmente las que carecen de necesidades materiales, ¿cierto? Aquellos que no necesitan nada, son reacias o reticentes, estamos hablando de lo material, ¿cierto? Esas personas no necesitan nada material, ¿cierto? Pues tienen un buen pasar, tienen un buen sueldo, puede ser. Entonces lo material lo pueden adquirir con mayor eh, necesidad. O sea, van a una tienda y compran lo que necesitan. ¿Por qué? Porque tienen un buen pasar. Entonces, no tienen necesidades materiales. Pero, ¿cierto? Esta es la razón por la que son reacias, ¿cierto? Son reticentes a la predicación del Evangelio, a recibir las buenas nuevas de salvación, así como se le está presentando nuestro Señor Jesús a esta mujer samaritana, así como se la presentaron a usted, así como me la presentaron a mí, y al no tener necesidad en esta vida material, son reacios a que les hablen de la palabra de Dios, a que le hablen de salvación, pues no necesitan nada, según ellos, ¿cierto? Pues se dicen a sí mismas y replican, ¿salvarme? ¿De qué? ¿De qué se pueden salvar si se creen buenos, se creen justos, se creen rectos? Entonces no necesitan de qué salvarse hasta que el Espíritu Santo llegue a sus vidas a hablarle, a decirle, a transmitirle, a hacerles entender de que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Por eso es necesario que el Espíritu Santo venga a hacernos entender, ¿cierto? Que necesitamos que Jesús habite en nuestro corazón. No es que Cristo abandone el tema, ¿cierto?, de la salvación, sino que despierta en la mujer la conciencia de pecado. Esto es lo que nuestro Señor está haciendo allí en esa mujer, despertando, ¿cierto?, haciéndole entender, haciéndole ver, haciendo que ella se dé cuenta de que es pecadora. Como quien, como ese enfermero, ¿cierto?, que hable la herida para aplicar mejor la curación. Así está haciendo el médico de médicos. Está haciéndole a esta mujer darse cuenta de que necesita este remedio, necesita esta curación para sanar la enfermedad que ella tiene, que es el pecado. Este es el método que hemos de seguir. Mire lo que nos está diciendo el Señor. Para ganar almas para el Señor, es menester que, antes de todo, se sientan cargados, fatigados, cansados. Pueden tener todo lo material, pero siempre hay una necesidad. Y esta es la que el Señor Jesucristo está revelándole a esta mujer, así como un día nos reveló a nosotros. Antes de llevarlos a Cristo, para que descansen en Él. Entonces tienen que darse cuenta, ¿cierto? Cada uno, cada persona a la que usted le hable del Señor, tiene que darse cuenta que primero le necesita. ¿Para qué? Para ser lavado del pecado. Este es el curso que sigue la terapia espiritual. Vamos a ver. Primero, cuán discreta y decentemente introduce Cristo esta parte de su conversación. Jesús le dice a esta mujer samaritana, ve y llama a tu marido y ven acá. Eso lo leemos en el versículo 16. La orden que Cristo le da es muy razonable. Es como si le dijera, llama a tu marido a fin de que él también aprenda estas cosas de tan vital importancia. Quizá
Él, que te conoce bien, te ayudará a entenderlas y llegaréis a ser coherederos de la gracia de la vida. Allí en el versículo de Primera de Pedro 3:7 nos dice la palabra del Señor: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero el objetivo que nuestro Señor Jesucristo tenía mayor alcance, iba un poco más allá, pues iba a darle a la mujer ocasión de que se percatara de la vida de pecado que llevaba. Esto nos enseña, una vez más, el Señor nos está enseñando a través de su palabra, que se necesita, amados, se necesita, o sea, necesitamos cada uno de nosotros como hijos de Dios, tacto, tino, criterio, prudencia, ¿cierto? Esto se resume en discernimiento para reprender con fruto. A veces nos dejamos llevar por nuestro prejuicio o nos dejamos llevar por nuestra humanidad y tratamos de convencer a la gente que es pecadora con nuestros medios, con nuestro hablar. Queremos convencerlos de que entiendan de que son pecadores, pero eso no lo podemos hacer nosotros. Podemos hablarle del Señor, pero con paciencia, ¿cierto? Con tacto, continuo, con criterio. Y el discernimiento que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros nos va a ir llevando a entender la condición de cada persona a la cual le estamos hablando. Segundo, ¿cierto? Cuán astutamente pretende la mujer evadirse de la convicción de pecado, bajo el pretexto de que, en el versículo 17, no tengo marido, le dice al Señor, sin percatarse de que inconscientemente está declarando su actual estado de concubinato. No puede adivinar ni someramente la respuesta que el Señor le va a dar. Tercero, ¿cierto? Estamos viendo más o menos lo que nos está enseñando nuestro Señor para poder hablarle o cómo el Señor está tratando con la mujer samaritana. ¿Con qué sabiduría Jesús le despierta la conciencia a la mujer? Es probable que le dijese más de lo que aquí se nos refiere, como podemos entender a partir del verso 29, ¿cierto? Juan 4:29, donde la mujer le dice, ¿cierto? A otros samaritanos: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ya está entendiendo ella allí a partir del verso 29, más o menos cómo eh, es el Señor el que está tratando directamente con su vida. ¿Cierto? Jesús le dijo allí en el verso 17b, ¿cierto? Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos, en el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Obsérvense, podemos observar, ¿cierto? Con qué tacto lleva Jesús la conversación. Él no la recrimina, él no la apunta con el dedo, él no tiene prejuicios con esta mujer, con la mujer samaritana. Nuestro Señor Jesucristo no le dice vives en adulterio o vives en concubinato, sino el que tienes ahora no es tu marido, no es marido tuyo. Y deja que la mujer descubra el resto en su propia conciencia. Y añade: en esto has dicho la verdad. Así que lo que ella había dicho como para negar la condición en que se hallaba, Jesús se lo interpreta como una declaración de la verdad y una confesión abierta de su pecado. Esta mujer se ha dado cuenta, ¿cierto?, que es pecadora, que no está viviendo como corresponde. Pero nuestro Señor Jesús la ha llevado a que ella se dé cuenta. Él la ha guiado, ¿cierto?, en su sabiduría y en el conocimiento que tiene de ella para que ella se dé cuenta
de su pecado. Con esto nos enseña nuestro Señor Jesús que el mejor método para ganar las almas es sacar el mejor provecho de lo que estas almas, ellas mismas, la persona a la cual usted le está predicando, nos digan, en lugar de que nos cuenten, ¿cierto? Nos narren, ¿cierto? Su momento, su ansiedad, su necesidad, ¿cierto? En lugar de que nosotros comencemos a recriminarlas, ¿cierto? Con aspereza. Porque a veces, como les decía anteriormente, nos dejamos llevar por esta persona natural. No dejamos que el Espíritu Santo nos muestre, nos guíe, sino que a veces somos impetuosos. A veces nos dejamos llevar por que queremos meter eh, el Evangelio. Lo queremos introducir allí en los corazones a la fuerza. Pero a través de lo que estamos viendo, nuestro Señor nos está mostrando la manera que tenemos, cómo debemos actuar, cómo debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe para poder traer esas almas que están necesitadas de recibir a nuestro Señor Jesucristo y de poder entender de que son pecadoras, ¿cierto? A veces por la forma esta áspera que tenemos o la manera de hablar con las personas, solamente conseguimos que se alteren, ¿cierto? Que se pongan a la defensiva y rechacen eh, y que no haya en ellas una disposición de escuchar con tranquilidad y con calma, se sienten incómodas. Eh, Recuerdo que hubo mucha gente, no poca, hubo mucha gente que en un principio me hablaba del Evangelio, pero esa era mi posición, era de rechazo, era de no, no quiero escuchar, no quiero saber, estoy bien, y uno cree que se siente bien. Entonces nosotros, además de usar sabiduría, debemos ponernos en el lugar de la otra persona, de entender cómo se están sintiendo, porque no es fácil reconocer que uno es pecador. Muchas veces uno se cree, ¿cierto?, que lo hace bien, que no necesita nada, de que tal vez eh, no es bueno lo que le están entregando. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos abre los ojos espirituales y nos damos cuenta de la condición en la que estamos, lo único que queremos, lo único que anhelamos es que el Señor venga a habitar en nuestro corazón y nos sumerja y nos lave, ¿cierto? Y nos cambie las vestiduras, que es lo que necesitamos. Entonces nosotros debemos ponernos en el lugar de la otra persona, así como nos pasó a cada uno de nosotros. Yo sé que a lo mejor hay muchas personas que no rechazaron a la primera el Evangelio, al contrario, que lo pudieron recibir, lo pudieron aceptar, pero hay gente que no está lista, dispuesta, preparada, como estamos conversando, ¿cierto? Y en lugar de estar receptivas a la palabra de Dios, ponen una barrera de rechazo. Pero el Señor, ¿cierto? Y como nos estuvo hablando nuestro hermano Manuel, debemos estar en oración para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos ayude a hablar con sabiduría, con, tal vez, con nuestros familiares, pues. Sí, esos familiares que son rebeldes, que consideran que somos fome, que los cristianos son fome, o que consideran de que ellos no necesitan nada. Entonces, para poder llegar allí a esos corazones endurecidos tal vez, eh, y que el Señor obre para que esos corazones puedan ser convertidos en corazones de carne, debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios.
por el Señor mismo obrando en nuestras vidas. Aunque se trate de una acomodación, ¿cierto? O como dicen algunos comentaristas, de una alegoría, resulta curioso que esta mujer hubiese tenido 5 maridos legítimos. Al ser así que los samaritanos solo admitían de la Biblia hebrea los 5 libros del Pentateuco. Así como que el culto que daban a Jehová no fuese legítimo por adorarle en el monte Gerizim, allí como no tengo marido, ¿cierto? Debemos recordar que los reyes buenos que hubo en Judá, lo primero que hacían era derribar los altares de los montes o lugares altos. También nos vamos a encontrar con personas que tienen muchos ídolos. Y no estoy hablando solamente de estatuas, de imágenes, de figuras. Estoy hablando de otro tipo de ídolos que a veces tenemos en nuestro corazón allí guardados o en nuestra mente. Puede ser la televisión, puede ser un programa de televisión, puede ser una serie de televisión, ¿cierto? Y que lo único que queremos es llegar a nuestra casa para poder continuar viendo la serie o lo que sea que esté ocupando, ¿cierto? El lugar del Señor en nuestras vidas. Entonces, por eso estos reyes, lo primero que hicieron fue derribar estos altares, ¿cierto? En los montes o los lugares altos. ¿Por qué? Porque me imagino que la gente acudía allí a, a más que adorar al Dios, adorar a los altares que habían allí, pues, ¿cierto? No, usted no ha pasado alguna vez por una casa que tiene allí un, una imagen o una figura, y, y eso es lo que el Señor quiere derribar de nuestras vidas. Lo hizo con nosotros y lo va a hacer con aquellos a los cuales usted, ¿cierto?, le hable de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que caiga el velo, ¿cierto? Y a poder abrir esos ojos espirituales y poder entender de que es Dios mismo el que está hablando a las vidas de las personas. Muchas veces nosotros miramos y vemos lo natural, así como esta mujer samaritana. Ella está viendo lo natural en Jesús. Ella no está viendo lo espiritual. Por eso nuestro Señor Jesús está usando este método con sabiduría para poder llegar a ella, allí a lo profundo de su corazón. El siguiente tema de la conversación de Jesús con la mujer samaritana fue sobre el lugar de culto, ¿cierto? El lugar de culto, que es lo que estamos hablando. Un caso de conciencia sobre el lugar legítimo del culto a Dios. Esto lo leímos allí en los versículos 19 y 20 cuando comenzamos, donde dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En primer lugar, vemos que la mujer infiere de las palabras de Jesucristo. Señor, me parece que tú eres profeta. En este caso, un vidente que escudriña por revelación divina el interior de los corazones o los eventos del futuro. Aleluya. Gloria al Señor, ese corazón que escudriña, ese corazón que, ¿cierto? Que llega a lo profundo allí de, del corazón, allí es donde llega nuestro Señor para poder conocernos, para poder tratar con nuestras vidas, allí en la profundidad. Así es que la mujer no puede negar lo que nuestro Señor Jesucristo le ha declarado, pero tampoco se enfada con él, ella no se enoja, ella no usa excusas, ella no pone barrera. Ella va poco a poco entendiendo lo que nuestro Señor le está hablando, ¿cierto? Debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo allí podríamos
verlo literalmente, así como que pone el dedo en la llaga, ¿cierto? Allí el Señor le toca ahí la fibra, haciéndola ver que está en pecado, pero Él lo hace con tacto, continuo, con criterio, con prudencia. Así es como debemos actuar los hijos de Dios. No debemos dejar que nuestra humanidad nos supere cuando estamos transmitiendo la palabra del Señor, sino que lo que esta mujer hace es admitir como verdadero lo que Jesús le acaba de declarar. Por lo tanto, ella lo ve, lo entiende, lo asimila como que Jesús es un profeta. Aún más, ella le trata respetuosamente de Señor, pero lo hace como un título de cortesía. Ella no está haciendo una confesión de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No lo está reconociendo como Señor, no lo está reconociendo eh, como quien es el Hijo de Dios, sino que lo está viendo, ¿cierto?, con respeto. Eso es lo que está haciendo esta mujer. Tal vez se debió esto a que Jesús le había tratado también consideradamente, como veníamos conversando, como veníamos estudiando. Jesús la trató amablemente. Él buscó la forma de dialogar con ella, buscó la forma de manifestarle, ¿cierto? Que hay un agua viva que calma la sed para siempre, porque le dice que ella no va a tener sed jamás. Entonces, en segundo lugar, le reconoce como profeta, ¿cierto? Al decirle, eh, Señor, me parece que tú eres profeta. Finalmente, ella le pide más instrucción. El caso que la mujer propone a Jesús es sobre el legítimo lugar de culto al verdadero Dios. Hay quienes piensan que la mujer, al verse descubierta por Cristo en cuanto a su vida íntima, trata ahora de cambiar de tema, que ella como que está, ¿cierto?, tratando de encubrir su condición de vida. Pero el texto no da lugar a interpretarlo de esta manera. Más bien aparece lo contrario. Allí en el versículo, vamos a tomar nuevamente el versículo 29, donde dice ella, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella ya se está preguntando, ya hay en su corazón allí un reconocimiento de quién es Jesús. A pesar de su vida de pecado, hemos de conceder a esta pobre mujer cierta inquietud religiosa sobre un tema que a ella la intrigaba, ¿cierto? Estamos viendo allí el versículo 20, nuestros padres adoraron, ¿cierto?, en este lugar. Al encontrarse con un gran profeta, ella lo está reconociendo, aprovecha la oportunidad para pedir su dirección. ¿Dónde había de rendirle culto en Jerusalén, como lo hacían los habitantes de Judea, o en el lugar ya tradicional de los samaritanos desde la vuelta al cautiverio? ¿Dónde? ¿Dónde? Está pidiendo direcciones y está pidiendo guía, está pidiendo que nuestro Señor Jesucristo le diga dónde, ¿cierto? Es necesario rendirle culto. ¿Dónde se debe de hacer esta rendición de culto o rendirse ella misma allí al Dios verdadero? Este lugar, edificado por Sanbalat, estaba en el monte Gerizim, precisamente el monte sobre el que se habían pronunciado las bendiciones. Allí en el versículo de Deuteronomio 11:29 dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y allí también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, versículo 12, nos dice, cuando hayas pasado el Jordán
Estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Ella le dice, nuestros padres, ¿cierto? Y en el versículo 20, adoraron sobre este monte. Piensa que tiene a su favor la antigüedad, ¿cierto? Nuestros padres, antiguamente, ¿cierto? Adoraron allí. La tradición, lo que le es transmitido. Recuerde usted que hay muchas personas que no dan el paso de fe, de creer en Jesucristo, por la tradición, por lo que le han transmitido desde pequeño, por lo que ha llegado a sus vidas. Los educan en una vida religiosa, ¿cierto? En una vida, ¿cierto? De que los van encerrando allí, lo van encasillando. Esta es la forma, así se hace, de esta forma tiene que ser. Y cuesta mucho que el Espíritu Santo llegue a obrar allí en ese corazón, porque ya hay una estructura de creer en Dios. Muchos te dicen o te van a decir, yo creo en Dios a mi manera, a mi forma. Eh, yo sé que hay un Dios, pero a mí me lo enseñaron de esta forma. Entonces es un poco más demoroso el proceso para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar allí, porque tiene que trabajar interiormente, porque tiene que trabajar íntimamente, así como lo hizo o lo está haciendo con esta mujer, para poder entender de que está delante de Dios mismo, del Hijo de Dios, de Jesús, Jesús el Cristo que vino para salvarla. Entonces, ¿por qué? Porque ella fue criada en una forma estructurada, fue criada en una forma religiosa. Y nosotros sabemos, como hijos de Dios, de que nuestro Señor no es religión, ¿cierto? No nos podemos encasillar en un tipo de religión, porque no somos religiosos. Adoramos a un Dios verdadero, adoramos a un Dios vivo, adoramos a un Dios que nos está proveyendo esa agua viva que llegó a calmar nuestra sed. Y así como esta mujer eh, se está preparando para recibir esa agua viva, así esa agua viva hoy día inunda nuestro ser. Entonces, en cuanto a los judíos, dice, vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Al no hallar en el Pentateuco el lugar que Dios había de escoger posteriormente para que allí se le rindiera culto, los samaritanos se creían libres para adorarle en un lugar que no fuese la capital de Judea. Entonces, como les estaba compartiendo en este momento, eh, el Espíritu de Dios tiene que obrar allí, en el corazón de esta mujer, para que ella pueda entender de que el Señor está en todo lugar. Así como nosotros, tal vez a algunos más, a otros menos, nos costó entender de que Dios no está encerrado en cuatro paredes, de que Dios no es una imagen, de que Dios no es tal o cual cosa. Hazlo así, de esta forma, de esta manera. No, nuestro Dios es real, es un Dios vivo, al cual tenemos que primeramente tratar con respeto, ¿cierto? Debemos respetarlo, pero también debemos obedecerle. También debemos conversar con Él, hablar con Él, entrar en nuestro, ¿cierto?, aposento y allí, cerrados, solos, Él escudriña nuestro interior, sabe lo que necesitamos. Así que, como nos decía nuestro hermano Manuel el domingo anterior, la oración es importante, que estemos allí en oración por las necesidades de la congregación, que estemos reunidos allí en oración el día martes, el día viernes, que se hace
oración en nuestra congregación, que estemos allí. Necesitamos apercibirnos, necesitamos que Dios nos cubra, como decía nuestro hermano Manuel, ¿cierto? Todos necesitamos eh, la, la provisión de Dios. Todos necesitamos que el Señor provea para cada uno de nosotros, ¿cierto? El cubrirnos, el guardarnos, el que el Señor esté atento a nuestro clamor diario. Necesitamos eso del Señor. Necesitamos que nuestro Dios obre en nuestras vidas. Pero así también necesitamos trabajar en la obra del Señor. ¿Cómo podemos trabajar en la obra del Señor? Llevando las buenas nuevas de salvación a toda criatura, ¿cierto? Esta es la, la necesidad que debemos tener. Estamos viviendo no buenos tiempos. No sabemos cómo viene más adelante. El Señor lo conoce, pero nosotros no lo conocemos. Por eso necesitamos estar apercibidos del Espíritu de Dios para poder hablar a los necesitados, a aquellos que necesitan, ¿cierto? De que el Señor obre allí en sus corazones. Así como hablaron a nuestras vidas en un principio y pudimos darnos cuenta, pudimos abrir nuestros ojos espirituales, así también necesitamos llevar estas buenas nuevas de salvación, guiados por el Espíritu Santo, así como lo está haciendo nuestro Señor Jesús con esta mujer samaritana en el desarrollo de este estudio que estamos viendo. Hay un proceso, no es inmediato, no es instantáneo. ¿Por qué? Porque hay una estructura. Y esa estructura, esa barrera debe caer para que nuestro Señor, que Él no irrumpe así y llega y trabaja en los corazones. Ese corazón tiene que estar dispuesto, tiene que haber disposición, tiene que haber necesidad, pero también tiene que darse cuenta ese corazón de que necesita ser salvado. ¿Por qué? Porque hay pecado en esa vida. Así como nosotros nos dimos cuenta, como necesitamos, así también tenemos que ir y llevar esta medicina, ¿cierto? Que va a curar esa vida. ¿Cuál es la medicina? Jesucristo. Él es la medicina para sanar, para curar, para salvar, para limpiar. Él es la medicina que necesita este mundo, amados hermanos. Es la medicina que nosotros necesitamos diariamente para poder seguir viviendo, avanzando en este caminar con el Señor. Así es que, si usted pensaba que eh, pertenecemos a una denominada religión, no, el mundo nos encasilla, el mundo nos encasilla en tal o cual religión. Nosotros somos hijos de Dios, del Dios vivo, del Dios real, del Dios de amor, de misericordia, pero también es Dios de justicia. Aleluya. Vamos a quedar hasta aquí entonces, ¿cierto? Vamos a quedar hasta aquí, hasta el versículo 20 de el capítulo 4 del libro de Juan, y el próximo domingo seguiremos avanzando con la ayuda del Señor. Así es que desear que el Señor le bendiga, que el Señor obre en su vida como está obrando en mi vida a través de su palabra, a través de este estudio, y que podamos ir entendiendo las enseñanzas que nos está transmitiendo a través de su palabra nuestro Señor Jesucristo. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar para dar por concluida esta clase de escuela dominical y ya, ¿cierto? Prepararnos para el próximo domingo, ¿sí? Me, 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 me es grato, ¿cierto? Me es un tremendo privilegio poder compartir la palabra del Señor a través de este medio, a través de esta plataforma
como usted le quiera llamar, pero el Señor está obrando el Señor en nuestro medio. El Señor no es un Dios que esté quieto, Él está moviéndose, Él está usando todos los medios para llegar, ¿cierto?, a toda criatura. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, pero está en cada alma tomar la decisión. Amén. Le invito a orar. Padre, Señor y Dios nuestro, le damos gracias en este momento, mi Dios Todopoderoso, por este tiempo que hemos tenido, Señor, de compartir su palabra. Gracias porque tengo la seguridad y la certeza, Señor, de que usted está obrando cada día en nuestro medio, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a estar atentos, Padre mío, a la voz de su Espíritu Santo, para poder darnos cuenta, Señor, de las necesidades que hay en cada vida, en cada alma, para poder llevar, Señor, el refrigerio que es su palabra, Señor, a esas vidas, para poder llevar las buenas nuevas de salvación a esas vidas, para que su Espíritu Santo, Señor, haga a cada vida entender de que necesitamos ser salvados. Así como un día nosotros nos dimos cuenta, Señor, por ese amor que usted tuvo por cada uno de nosotros, que tiene y que tendrá por cada uno de nosotros, así usted tiene amor por cada vida, Señor. Y somos nosotros los llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Ayúdenos en esta tarea, Señor, a que podamos cumplirla, a que podamos, Señor, transmitir su palabra, Señor. No lo que nosotros queremos o no lo que nosotros, Señor, creemos que cada vida necesita. Señor, poder entender que es su palabra la que va a obrar en cada vida. Ayúdenos, Señor, a estar atentos en este mandamiento que usted nos ha dado. Gracias le doy, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por este tiempo, por este privilegio que me corresponde, Señor, de llevar su palabra, Señor. Le doy gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque es usted el que hace, Señor, que esto sea posible, Señor. Sin usted, Señor, nada podríamos hacer, pero con usted, Señor, todo es posible. Gracias le doy, Señor, una vez más y oro por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, Señor, por cada uno de los jóvenes que puedan recibir este estudio de su palabra, Señor, para que tengan la capacidad espiritual, Señor, de entender lo que usted está hablando a cada vida. A cada uno nos habla de diferente manera, Señor. Es la misma palabra, pero cada uno, Señor, recibe, Señor, de lo que usted sabe que tenemos necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más le doy gracias y dejamos, Señor, todo en sus manos, porque usted conoce todo, Señor, porque usted sabe todo, porque su sabiduría, Señor, es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Así que es que descansamos en usted, Señor, y le damos gracias una vez más. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, amado joven, amada joven, que el Señor te bendiga. Para cada uno, un abrazo y nos veremos pronto. Si no, en una reunión de la congregación, nos veremos en el reino de los cielos. Que el Señor les guarde, les cuide y los que te bendiga. Amén.